Aún no tengo mi saludo de youtuber, pero lo sigo buscando. Bien, a ver, la anterior clase, bueno, creo que eso es lo rescatable ya de la anterior clase. Es bien importante entender la nomenclatura, ¿sí? Voy a volver a repetir esto. Y es que, digamos, si yo hablo de la derivada de fxy, muy bien, ustedes saben muy bien que cuando yo escribo así, se lee de izquierda a derecha, ¿verdad? Pero si es que yo lo escribo de esta manera, se lee la derivada segunda de f, primero respecto de x y luego respecto de y. ¿Sí? Es decir, en este caso se lee de derecha a izquierda. ¿Sí? Siempre mucho cuidado. Bien, ahora, muy bien. Ahora, ¿qué pasa con las derivadas de orden superior? Es decir, ya de primer orden y de segundo orden. Bueno, aquí se los dejé ya. Esto también está en la anterior pizarrita. ¿Está? Muy bien. Y habíamos visto un teoremita, un bonito teorema que nos sirve mucho, de hecho, para resolver. Y es que las derivadas mixtas o cruzadas son iguales. ¿Sí? Es decir, que la derivada parcial, primero respecto de x, luego respecto de y, es igual a la derivada parcial, primero respecto de y luego respecto de x. Esto se extiende hasta las derivadas de orden superior. ¿Qué quiere decir? Que la derivada parcial, primero respecto de x, luego respecto de y luego nuevamente respecto de y, es igual a la derivada parcial, primero respecto de y, luego respecto de y luego respecto de x. Y esto también es igual a la derivada parcial, primero respecto de, aquí sería y, x, y, ¿sí? Son iguales. O sea, este teorema, el teorema 13.3, que es del libro Cálculo 2 cálculo de varias variables, de Ron Larson, se extiende hasta las derivadas de orden superior. ¿Ok? ¿Sí? Bien. Ahora vamos a, justamente, si no me equivoco, esto era del anterior semestre. A ver, lo vamos a resolver. Valía 10 puntitos, pero van a ver que estaba regalado. ¿Cuántas derivadas de tercer orden tiene una función de dos variables? ¿Sí? Repito, ¿cuántas derivadas de tercer orden tiene una función de dos variables? Entonces vamos. Z va a ser mi función de dos variables, por lo tanto sería f de x, y. ¿Están de acuerdo, chicos? Bien, aquí no voy a hacer un árbol de dependencias. Fíjense, z se puede derivar. Miren, se puede derivar primero, yo puedo derivar esto primero respecto de x. ¿Sí? Listo. Luego puedo nuevamente derivar z respecto de y. ¿Sí? Ahora, estas dos que he obtenido, fíjense que yo lo puedo derivar nuevamente respecto de, como ya está derivado respecto de x, puedo derivarlo nuevamente respecto de x. Pero también puedo derivarlo z. Como ya está derivado primero respecto de x, puedo derivarlo nuevamente, pero también puedo derivarlo respecto de y. ¿Vale? Entonces, de aquí, la segunda derivada, a ver, denme un momentito, así entro, te voy a apagar mi micrófono. Vamos a entrar desde mi celular. Sí, no interrumpo la clase y les acepto desde mi celular. Ah, aquí está. Ujú. Denme un momentito, por favor. Ya está. Así no interrumpimos la clase. Y te paso un monitor. Entonces, bueno, esto era una pregunta del examen del anterior semestre. Ha estado bastante, vale 10 puntitos, ¿sí? Entonces, nuevamente, a z me dice cuántas derivadas de tercer orden tiene una función de dos variables. Esta pregunta un tanto tiene truco personalmente para mí, lo que dice cuántas derivadas, ¿sí? Muy bien, entonces, observe, z, yo puedo derivarlo primero respecto de x y luego respecto de y. Y luego, nuevamente, puedo derivarlo. Lo que he derivado respecto de x, puedo derivar nuevamente respecto de x y nuevamente respecto de y. Lo mismo pasa para la primera derivada. Bueno, perdón, para la derivada de z respecto de y. Nuevamente, puedo derivar eso respecto de x y nuevamente puedo derivarlo respecto de y. ¿Sí? Muy bien. Ahora, aquí ya estamos en las derivadas de segundo orden. Vamos con las derivadas de tercer orden. La anterior clase hemos comprobado ese teorema, que no importa por qué camino me vaya, al final las derivadas mixtas son las mismas. Siempre pasa eso. Bien,
Ahora, nuevamente, como estamos en las derivadas de tercer orden, aquí va a ser z derivado primero respecto de x, luego derivado nuevamente respecto de x, puedo derivarlo una vez más respecto de x. Y z derivado primero respecto de x, luego respecto de x, puedo derivarlo respecto de y. ¿Sí? Esta también, yo aquí, mire, z derivado primero respecto de x, luego respecto de y, puedo derivarlo nuevamente respecto de x. Y aquí, z derivado respecto de x, luego derivado respecto de y, puedo derivarlo nuevamente respecto de y. ¿Sí? Bueno, vamos con esta. Z derivado respecto de y, derivado respecto de x, puedo derivarlo nuevamente respecto de x. Y z derivado respecto de y, luego derivado respecto de x, puedo derivarlo nuevamente respecto de y, obviamente. Muy bien. Ahora, nuevamente, lo mismo se aplica aquí. Z derivado respecto de y, luego respecto de y, puedo derivarlo respecto de x. Y aquí vamos. Z derivado respecto de y, derivado respecto de y, puedo derivarlo nuevamente respecto de y. ¿Sí? Esas son todas las derivadas que puedo obtener. De hecho, bueno, personalmente para mí, aquí dice, me dice cuántas derivadas de tercer orden tiene una función de dos variables. Fíjense que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tiene 8 derivadas de tercer orden. ¿Sí? Pero vamos nuevamente al teorema. Recuerden, las derivadas mixtas son las mismas. ¿Sí? ¿Ok? Las derivadas mixtas, o en algunos libros le dicen cruzadas, son las mismas. Esto también aplica para las derivadas de tercer orden. Entonces, miren, estas dos no pasa nada, ¿no ve? Esta va a ser mi 1 y esta va a ser 2. Porque esas dos si no hay ninguna. Ahora miren esta de aquí. X, X, Y, X, Y, X, Y, X. Listo. Y aquí tienen Y, X, X. Fíjense que de aquí podemos concluir que z derivado respecto de x, luego respecto de x y luego respecto de y es igual a z derivado primero respecto de x, luego respecto de y luego respecto de x, que también es igual a z derivado primero respecto de y luego dos veces respecto de x, ¿verdad? Es lo mismo, no importa el orden, al final yo voy a llegar a lo mismo. Por tanto, estas tres, a ver, vamos a esta de aquí, esta de aquí y esta de aquí, esas tres son iguales. ¿Qué significa? Que esas tres, esta y esta, solo es una única derivada. Si bien son derivadas parciales, no son diferentes, son iguales. Muy bien, muy bien. Bien, vamos a identificar otras. Y esto era pregunta de examen. Vamos a identificar otras. Z de x, x, y. Z de, bueno, perdón, x, y, y. Aquí tienen y, x, x. Y aquí tienen y, y, x. Independientemente de eso, aquí podemos escribir que z derivado respecto de x, y, bueno, es igual a z derivado primero respecto de y, luego respecto de x, luego respecto de y, que va a ser igual a z derivado respecto de y, luego respecto de y, y luego respecto de x. También son iguales. Por tanto, esta con esta y con esta son también iguales. ¿Qué significa? Que esas son las cuartas derivadas. Que esa es la cuarta derivada. Bueno, la derivada número 4, perdón, porque la cuarta derivada es otra cosa. Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? Como me dice la, la pregunta, me dice, ¿cuántas derivadas de tercer orden tiene una función de dos variables? La respuesta sería, bueno, una función, una función de tres variables. Uy, no, 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 perdón, de dos variables tiene ocho derivadas, tiene ocho derivadas, de las cuales cuatro son diferentes, ¿sí? Esa sería la respuesta correcta. Y eso era lo que tenían que escribir en el examen, ¿sí? Como verán, no es muy complicado y esto era 10 puntos. Ya. Bien, ya hemos visto el diagrama del árbol en la anterior clase, ¿verdad?
¿Se acuerdan? Bueno, haremos un breve repasito. Creo que personalmente me parece importante. Ahí lo he movido. No, lo he movido esto ya. Era, ¿esto qué es? Ay, esto, sí, 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 esto es. Miren, en la anterior clase hicimos un problema bastante sencillo. Bueno, era sencillito. Y recuerden, obviamente, recuerden que es bien importante hacer bien el árbol de dependencias, ¿sí? Mi árbol de dependencias es lo más importante aquí. Y recuerden que si yo quiero derivar algo, es la suma de todos los caminos posibles hacia las variables, ¿sí? Es una definición más informal, pero que nos sirve mucho como regla mnemotécnica, ¿ya? Bueno, esto hicimos la anterior clase. Y aquí hemos demostrado también que las derivadas las derivadas mixtas son iguales, ¿no ve? Por un camino nos ha salido más largo y por el otro nos ha salido más corto, pero al final hemos llegado a lo mismo. Entonces, vamos a hablar ahora de la derivada implícita, ¿sí? Espera. Vamos a hablar ahora de la derivada implícita, de la derivación implícita, ¿ok? Miren, esto solo se aplica en cierto caso. Mira, esto es solo se aplica por si acaso cuando f es función de x y es función de y, pero y a su vez es función de x, ¿ok? Es decir, bueno, leamos. Dice, si la ecuación f de x, y igual a 0 define a y implícitamente como función derivable de x, o sea, quiere decir que y es función de x, entonces la derivada total de y respecto de x, que es igual a, bueno, se expresa de esta manera, ¿sí? Bueno, y aquí también tienen las derivadas, pero ya para funciones de tres variables. Si la ecuación f de x, y define a z implícitamente como función diferenciable de x y de y, entonces, bueno, se cumple esto, ¿sí? Fíjense que aquí en el numerador me dice la derivada parcial de f respecto de x y la derivada parcial de f respecto de y. Ahora, si no se acuerdan la fórmula, es bien fácil deducir. Nos acordaremos de cálculo 1. Si y es igual a f de x, podemos pasar el f de x al otro lado de la ecuación, ¿verdad? Fíjense algo, lo vital de esto es que siempre debe estar igualado a cero, ¿sí? Fíjense que me dice si la ecuación, y fíjense que es una igualdad a cero. Entonces lo que vamos a hacer aquí es decir, y menos f de x, esto ya es igual a cero porque lo estoy pasando. Porque lo estoy pasando a restar. Fíjense que esto al final ya va a ser una función de dos variables, es decir, f de x, y. ¿Ok? F de x, y. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno, ahora podemos derivar. Podemos derivar esta expresión. Derivada parcial respecto de x. Bueno, fíjense que la derivada parcial de 0 respecto de x al final pues sigue siendo 0. ¿No ve? Estamos aplicando derivada a la ecuación. Por lo tanto, aquí sería. Recuerdan, como estamos derivando respecto de x, es la suma de todos los caminos posibles. La primera sería la derivada parcial. Bueno, ahí está, ¿no ves? Es una definición más informal, pero nos sirve mucho. La derivada parcial de f respecto de x. Ahora, fíjense que hay otro camino más, pero para llegar a x por ese camino, yo tengo que pasar primero por y. Entonces, decimos, más la derivada parcial de f respecto de y por, como y es únicamente función de x, es insulso decir derivada parcial. Bueno, o sea, no va a pasar nada, de hecho, les va a salir la misma respuesta. Pero si somos un poquito más rigurosos matemáticamente, desde el punto de vista de las matemáticas, lo correcto es escribir la derivada parcial respecto de x, derivada total. Esto igual a cero porque la derivada de cero es cero, ¿no? Bien, reescribamos esta ecuación en la otra notación. Se escribe así, ¿no? Fx más f derivado respecto de y por la derivada de y respecto de x, y esto va a ser igual a cero. Miren, la derivada de y respecto de x es igual a menos f derivado respecto de x sobre, es que no se acuerda, a veces es bueno hacer varias deducciones o saber de dónde vienen las formulitas. Y bueno, y esa es la misma ecuación. Y a esto le llamamos nosotros derivación implícita. ¿Sí? A ver, apliquemos la formulita, ¿les parece? Aplicaremos la formulita. A ver, Ernesto.
A ver, vamos a... ¿qué pasó aquí? Apliquemos la formulita. A ver, nos daremos una función implícita. ¿Cuándo es una función implícita? Es cuando, pues, básicamente no se puede despejar y. Digamos, qué sé yo, e elevado a y, logaritmo neperiano de x por y, que esto debe ser igual a e elevado a x por y, ¿sí? Entonces, aquí vamos a escribir hallar la derivada de y respecto de x. ¿Qué opinan? Ahora, miren algo, bueno, allá. Fíjense que aquí yo no puedo despejar y. O sea, de alguna forma, yo la verdad no puedo despejar y. Es más, a ver, lo haremos más aquí. Un cuadrado más le meteremos. A ver, esto está simplemente a manera de calentamiento. Esa es una función implícita. No puedo despejar y. Que se podrá o no, bueno, no sé, pero por lo menos a lo que yo veo, no se puede despejar y. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿cómo hacemos para hallar? Este va a ser mi inciso A. Dice, voy a resolver también otro problemita. Inciso A. Hallar la derivada de y respecto de x. Fíjense algo interesante. Esto, ¿qué conclusión yo puedo sacar de esto? ¿Cuál es la conclusión que yo puedo sacar de esto con respecto, obviamente, a la ecuación? ¿Qué conclusión creen ustedes que yo puedo sacar? Chicos, ¿qué dice? Miren, la conclusión que yo puedo sacar es que me dice que y es función de x, ¿sí? Claro, eso es lo que me está diciendo la derivada. O, bueno, lo que me está pidiendo hallar, implícitamente me está dando información. Entonces, la derivada de una función implícita es sencilla, ¿no ve? Para empezar, yo necesito f de x, y igual a 0, ¿no ve? Entonces, bueno, vean nuevamente la formulita. Miren, aquí está. Fíjense que aquí dice que debe ser siempre igual a 0. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a hacer. Siempre debe ser igual a 0. En este caso, no hay igualdad a 0. Por lo tanto, decimos, entonces, e elevado a y logaritmo neperiano de x por y menos e elevado a x y al cuadrado igual a 0, ¿sí? Entonces, fíjense que yo ya tengo la ecuación de esta forma. F de x, y igual a 0, ¿sí? Claro, ¿no ve? ¿Dónde f de x, y es todo esto? ¿Dónde? Entonces, con esto yo puedo concluir que f de x, y es igual a e elevado a y neperiano de x por y menos e elevado a x y al cuadrado, ¿sí? Muy bien, me pide hallar la derivada total de y respecto de x. Bueno, bueno, ya que estamos con puras e, les cuento un chiste de la e. Dice que una vez e elevado a x fue a una fiesta, ¿sí? Y no se sentía como se sentía incómodo, no conocía a nadie. Y un grupo de amigos les dice, ven, amigo, he elevado a la X, ven, intégrate. Y elevado a X dice, no, no importa, así, no pasa nada, de todas maneras, no cambia nada. Ya, bueno, ya, bueno, continuamos. Aquí está. Ahora vamos a la formulita. Me dice que la derivada de y respecto de x, cuando yo ya tengo de forma implícita, esto ya lo hicieron en cálculo 1, ¿verdad? Pero es f de x menos, no se olviden de signo negativo, f de y, ¿ok? Listo. Listo. Entonces aquí, fíjense, la derivada parcial de f derivado respecto de x es, bueno, nuevamente, creo que no está de más, es cuando yo derivo algo respecto de x, es tratar a todo lo demás como una constante, ¿verdad? Entonces, como tengo aquí f, puedo derivar. Aquí sería simplemente e elevado a y por x y multiplicado por y, ¿verdad? Menos e elevado a x por y cuadrado. Listo. También vamos con la derivada parcial de f respecto de y. Aquí es más complicado porque miren, aquí tengo un producto, creo que no va a entrar. Miren, aquí ya tengo un producto de funciones, por lo tanto, derivo el primero, e elevado a y, lo neperiano de xy, más e elevado a y sobre xy por x menos e elevado a x y al cuadrado por 2 veces y x por la regla de la cadena, ¿verdad?
Listo, ya tengo ambas. Entonces, fíjense que la derivada de y, a ver, inténtalo hacer por cálculo 1. Es largo. Esta función es larguito nomás. Simplemente sería e elevado a y por y, elevado a y, a ver, sería y por elevado a y, todo esto, dividido entre x por y menos elevado a x y al cuadrado, dividido entre, bueno, esto lo puedo copiar, ¿no? Y ahora ustedes lo simplifican. Yo creo que ustedes lo simplifican, chicos, ¿sí? Ustedes lo simplifican y bueno, me he inventado ahorita ese problemita. Todo esto al cuadrado. Y esa es la derivada. Como verán, se puede hallar de manera muy sencilla, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Tienen alguna pregunta, muchachos? Entonces, usamos esa ecuación para encontrar la derivada implícita, ¿ok? Cuando es una función implícita, pues, bueno, es cuando no puedo despejar y en función de x, ¿sí? Bueno, esto está sencillito. Ahora sí, a ver, haremos uno más complicado partiendo de lo que hemos hecho. Y este es un problemita de examen. Este es un problemita de examen, ¿sí? Escribimos aquí abajo, sí, aquí abajo escribiremos. Inciso B. Decimos, si f de x, y es igual a 0 y además y es función de x, hallar, ¿qué tal si yo quiero hallar la derivada segunda? Y esto era un problema de examen, eso lo propuso el ingeniero Espinosa, el Chumita le dicen, ¿no ven? Esto era un problema de examen. ¿Qué tal si yo quisiera hallar la segunda derivada? A ver, muy bien. Entonces nos acordaremos. Yo sé que la primera derivada de y respecto de x es simplemente menos. Es menos f derivado respecto de x y f derivado respecto de y. ¿Verdad? ¿Verdad? Esa es la fórmula. Entonces, yo a esta ecuación puedo derivarlo nuevamente respecto de x. Y miren, como y, bueno, nos acordaremos bien, ¿no? A ver, haré mi arbolito de dependencia, creo que es importante. F es función de x y es función de y a su vez es función de x, ¿sí? El árbol de dependencias es el mismo para todos, bueno, como para tanto f como para su primera derivada y como para su segunda derivada, ¿sí? Muy bien. Entonces, al derivar esto, aquí se convierte en una derivada segunda de y respecto de x dos veces. Se lee así, cuidado, estoy diciendo derivada al cuadrado, no, no, no. Se lee derivada segunda de y respecto de x dos veces. Así es como se lee, ¿ya? Menos. Fíjense algo interesante. Aquí sería la derivada parcial respecto de x de f de x y f de y. Ahora, observen que aquí yo tengo un cociente y pues debo tratarlo como tal. Entonces aquí sería la derivada parcial de f derivado respecto de x, derivado respecto de x, claro, la derivada del numerador por el denominador sin derivar, ¿verdad? Menos el numerador sin derivar por la derivada parcial del denominador. Como verán, derivadas parciales es fácil. Solo hay que acordarnos a derivar respecto a x. Todo esto dividido entre el denominador al cuadrado. Ahora, un error que he visto muy, muy común es que hacen esto. Y, y no me voy a cansar de repetirlo. Aquí directamente le meten f de xx, f de y menos f de x, f de yx sobre f de y al cuadrado. A ver, discutiremos aquí dónde está el error. Discutiremos aquí, muchachos, dónde está el error. Porque he visto que, no, en serio, he visto que muchas veces cometen este error y estoy seguro que vamos a ir al examen, igual lo van a cometer. Entonces, yo les pregunto, es bueno también preguntarse dónde está el error y por qué. Ya.
Eso está mal, ¿sí? Eso por si acaso está mal. Ya listo, ya he terminado. Está mal, ¿sí? ¿Por qué? Porque la derivada, a ver, les pongo un caso. Miren, les voy a poner un ejemplito así para entenderlo mejor. Imaginen que yo tengo f de x, y, que es x al cuadrado y más e elevado a x. Derivemos f de x. Aquí sería, si derivo respecto de x, sería 2 veces x y más e elevado a x. Fíjense algo interesante. Noten que la derivada f de x, f derivado, perdón, no f de x, f derivado respecto de x, f derivado respecto de x, sigue siendo función de x y de y, ¿sí? Sigue siendo función de x y de y, ¿ok? Entonces, miren, yo aquí puedo hacer un arbolito de dependencias. F de x, por si acaso, sigue siendo función de x y de y pues y obviamente sigue siendo función de x. Lo mismo pasa para f derivado respecto de y. Pero si observan, los tres árboles que he dibujado son iguales. Si esto simplemente lo hago con fines didácticos y para que se entienda mejor, porque ese error lo cometen demasiado, que como dice Goku, ya no es divertido, es triste, ¿sí? ¿Ya? Ya. Entonces, ya, mucho cuidado. ¿Qué significa eso? Que miren, si yo quiero calcular la derivada parcial de f derivado respecto de x, luego, bueno, derivado respecto de x, recuerden lo que les dije, definición informal, es la suma de todos los caminos posibles hacia la variable de la que yo quiero derivar. Entonces decimos, va a ser esto, la derivada parcial de f de x derivado respecto de x más la derivada parcial de f derivado respecto de x, luego derivado respecto de y, por la derivada total de y respecto de x. ¿Ok? Ahora a ver, lo escribiremos de otra manera. Esto simplemente, acostúmbrense, lo vamos a escribir de otra manera. X más f y. Listo. Pero fíjense que la derivada de y, miren, ya la tengo, la derivada de y respecto de x. Es igual a menos f de x, perdón, f derivado respecto de x y f derivado respecto de y. ¿Ok? ¿Ya está? Entonces esto aquí, para evitarme escribir, voy a quitar el paréntesis y aquí le voy a colocar negativo, ¿sí? Entonces, mucho cuidado al hacer lo que hice hace ratito. No es así. Yo también pensaba eso, pero resulta que no había sido tan así, ¿ya? Siempre. Tanto la derivada sigue siendo función de x y de y, ¿ya? Bien, vayamos con el segundo, que necesitamos, por si acaso, a esta ecuación yo le voy a llamar mi ecuación número 1. La derivada parcial de f derivado respecto de y, pero quiero derivarlo nuevamente respecto de x, ¿ok? Entonces, miren, aquí hice mi pequeño diagrama de árbol y recuerden nuevamente, es la suma de todos los caminos posibles hacia la variable final. Entonces sería la derivada de f derivado respecto de y, todo esto derivado respecto de x, más la derivada parcial de f derivado respecto de y, luego derivado respecto de y por la derivada total de y respecto de x. Entonces aquí sería f de, bueno, no, f de y derivado. Si me equivoco, generalmente no tengo errores de concepto. Bueno, raro, por lo menos para las materias que domino. Pero a veces me equivoco en álgebra. No duden en corregirme, muchachos, por favor. F de x más f derivado respecto de y derivado respecto de y. Ahora, recordemos que ya tenemos la derivada total de y respecto de x. Simplemente sería menos, paréntesis, f derivado respecto de x sobre f derivado respecto de y. ¿Sí? Ok, chicos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Y esto, por si acaso, esta pregunta valía 20 puntos, creo que era del 2014, de por ahí. ¿Sí? Y como verán, no es muy complicado. Nuevamente, no porque ya lo haya derivado respecto de x, no significa que ya solo sea función de x. ¿Ya? No van a cometer ese error. De XX, f de xy, está muy bien. Listo, f de yx, f y menos fx, fy. Ahora podemos reemplazar lo que hemos escrito en la ecuación número 1, ¿verdad? Reemplacemos. En 1, en 1.
La derivada total de y segunda respecto de x dos veces es igual. Menos raya de fracción, uy, me lo he comido un negativo, menos raya de fracción, aquí vamos. Bien, aquí sería f xx menos f xy por fx sobre f derivado respecto de y, todo esto multiplicado por f derivado respecto de y, menos f derivado respecto de x por f, yx menos f y por fx, fy. Listo. Y aquí pues se queda f de y al cuadrado. Listo. Bien, ahora aquí lo único que hay que hacer es simplificar, ¿verdad? Simplifiquemos. Y ya son, simplifiquemos. F de x. Ya. Bueno, hasta aquí ha terminado el cálculo. Aquí ya únicamente lo único que vamos a hacer es simplificar. Bien. Ya, aquí tengo menos f derivado respecto de x, luego derivado respecto de x por f derivado respecto de y, menos f derivado respecto de x, luego respecto de y, por f derivado respecto de x, f derivado respecto de y, menos f derivado respecto de x por f derivado respecto de y, luego derivado respecto de x, menos por menos da más f derivado respecto de x, luego por f derivado respecto de y, luego respecto de y, por f derivado respecto de x al cuadrado, todo esto sobre f derivado respecto de y. Uy, eso es lo que me gusta de virtual. O quieren pasar presencial, chicos. Solo para pasar presencial únicamente es mandando una carta. Si ustedes gustan, podemos pasar presencial. Por mí no hay ningún problema. Al cuadrado, ¿sí? Aunque si paso presencial voy a tener que marcar el biométrico. No, me da flojera. Ya, ya, listo. A ver, lo simplificaremos aún más. Ahora, recuerden algo. Las derivadas cruzadas que ha pasado aquí. Eh, 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 mm, 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 mm. Sí, 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 aquí se simplifica, ¿no ve? Ahí, ¿verdad? Eso, ¿verdad? Porque sí, al multiplicar se simplifica. Sí, muchas gracias. ¿Sí? Ahora, recuerden algo. ¿Se acuerdan de lo que les dije? Las derivadas cruzadas son iguales, ¿verdad? Estos siempre van a ser iguales, ya sea para segundo orden o para tercer orden, siempre van a ser iguales. Y miren, esta de aquí y esta de aquí. Son iguales, ¿verdad? Son iguales. Entonces se puede proceder a sumar. ¿Ya? Ya. Ahora vamos nuevamente. La derivada segunda de y. Ya, se los he subido su práctica. Como se los he subido su práctica tarde, pues hagan 10 problemas. Ya no me gusta. Todo muy ocupado, chicos, en el trabajo. Bueno, no es trabajo, no me pagan, pero bueno, ya. Ahora, aquí está. Simplemente sería. Ya son capísimos en álgebra. A ver, f de x. Aquí sería. Miren, aquí hay un denominador. Entonces ya, aquí sería f y e. No haremos nomás. Si me voy a equivocar, sí. Sería fxx, f y e menos. Aquí sería dos veces f x y por f de x, ¿verdad? Bueno, no f de, sino f derivado respecto de x, pero es muy larga la oración. Más, bueno, esto ya me da flojera copiarlo. No, ahí está, más todo esto. Listo. Y, y obviamente aquí tengo f derivado respecto de y, todo esto al cuadrado. Listo. Ahora, bueno, podemos continuar simplificando respecto de x dos veces menos, ¿no ven? Ahora sí, ya creo que ya lo tenemos resuelto. A ver, la regla de la oreja, aplicamos eso, f de x sería f derivado respecto de y al cuadrado menos dos veces f
XY por FX. Parece una especie de binomio cuadrado perfecto, ¿no? Más FYY por FX al cuadrado. Uy, uy. Gracias por Ya saben, los que participan, anoten su nombrecito, por favor. F de Y, todo esto, y en este caso ya sería algo. Y esa es la respuesta. Como verán, nuevamente, ya saben, no vuelvan a cometer ese error fatal, ¿sí? Y esto valía 20 puntos. Es un problema bastante sencillo, ¿sí? Eso valía 20 puntos. En 5 minutos lo hacía, ¿sí? Eso valía 20 puntos. Ya. Entonces, bueno, recapitulando, las mismas reglas de derivación de cálculo 1 aquí se aplican, pero ya siempre aplicando bien el árbol de dependencias. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? ¿Tienen alguna pregunta, muchachos? No duden en preguntarme. Entonces, nuevamente, bueno, esto creo que es importante. Las derivadas cruzadas son las mismas y es ver bien el árbol de dependencias. ¿Ya? Ya. A ver, ¿alguna pregunta? Ya. A ver, vamos al siguiente problema. Ya. Yo creo que con esto ya está todo claro. Ahora vamos aquí con algo que se llama transformación de ecuaciones. ¿Sí? Transformación de ecuaciones. En este caso lo que vamos a hacer es transformar ecuaciones diferenciales. Porque, ¿qué pasa si, digamos, a ver, esta ecuación de aquí? Fíjense que esta ecuación, la ecuación, vean que al final es una ecuación diferencial. Es una ecuación en derivadas parciales, pero es una ecuación diferencial. ¿Sí? Entonces, fíjense que esto realmente estoy en un sistema rectangular. ¿Qué significa? Que digamos, no sé, si yo quiero un puntito, esa coordenada de ese punto obviamente va a estar dado por una coordenada en X y una coordenada en Y. Pero fíjense que ese mismo punto yo lo puedo expresar, creo que debía haberlo hecho en la otra ecuación, por un radio y un ángulo. Entonces aquí la pregunta es, ¿qué es lo que pasa con las diferenciales? ¿Qué pasa si yo hago ese cambio de variable? Sí, o sea, ¿qué pasa si yo cambio de variable? O sea, si yo ya no estoy en el sistema rectangular, sino estoy en el sistema polar, las diferenciales también se transforman, ¿ok? Entonces, bueno, aquí les voy a un poquito. Este problema es de la práctica, es feito, por eso era de un examen de competencia de cálculo 2, es largo, así que no, creo que yo lo voy a resolver. Ya, entonces nuevamente sí, creo que era mejor dibujarlo aquí. Otra vez voy a volver a dibujar. Esto es X. No, siempre le pongo aquí. Este es X, ¿no ve? Este es mi X y este es Y. Bueno, este plano cartesiano viene por Descartes. Gran filósofo, gran filósofo. Lo que más me agrada de Descartes era que es bien feo. No, es un gran filósofo, la verdad. Estoy seguro que han escuchado esa famosa frase de cogito ergo sum, o pienso luego existo. Me gusta más en latín, pero interesante su teoría. Ya, ahí está. Bien, eso es la coordenada en X y esa es la coordenada Y. Bueno, aquí es un punto P, ¿no ven? Un punto P. Fíjense que el punto P, yo lo puedo expresar tanto como, en lugar de una coordenada X o Y, yo lo puedo expresar como un radio y una distancia. Miren, de aquí yo puedo sacar algo que es el cambio de variable, ¿sí? Fíjense que puedo decir X va a ser igual a R multiplicado por el coseno de teta. Y Y va a ser igual a R multiplicado por el seno de teta. Y este es nuestro cambio de variable, el cambio de variable que vamos a realizar para transformar una ecuación diferencial del sistema de coordenadas rectangular, digamos, a polar, que no es no necesariamente podría ser polar, podría ser cualquier tipo de cambio de variable, con lo que lo vamos a ver ya con jacobianos, ¿ok? ¿Sí? Ese es el cambio de variable, bueno, que viene de la gráfica.
Entonces, aquí la pregunta es, si yo hago este cambio de variable, ¿cómo afecta eso a mis diferenciales? Ese es el punto, es ver y afecta demasiado. A veces lo hace muy sencilla la ecuación y a veces lo hace irresoluble. Entonces, eso es lo que vamos a ver ahora, ¿sí? Entonces, fíjense, a ver. Porque, por ejemplo, el operador no habla en polares es bien diferente. El operador no habla en polares es diferente, en esféricas es diferente, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que estoy haciendo aquí? Lo que estoy haciendo es decir, yo lo que hago es decir, yo estoy en un lugar, bueno, que bueno, es un diagrama de Venn, pero no. Yo estoy en un lugar X, yo estoy en un lugar donde X y Y son mis variables independientes. Entonces, yo lo que voy a hacer es pasar a otro lugar donde R y θ sean mis variables independientes. Es decir, lo que estoy haciendo al transformar una ecuación diferencial, por si acaso, es cambiar de variables independientes. Como este caso, la coordenada de ese punto P, en lugar de expresarlo una coordenada en el eje de las abscisas y una coordenada en el eje de las ordenadas, lo que estoy haciendo es un radio y un ángulo, que al final, que al final me siguen dando la misma posición del punto P. ¿Sí? Ya, muy bien. Aquí vamos a recordar un poquito de regla de Kramer. Van a ver por qué este problema era de un examen de competencia de cálculo 2. Está feo. Ya. A ver, este es de la práctica. Sí, ya se los he subido a la práctica. Mil disculpas. Yo quería hacer que sea 20 problemas, pero esto va a ser 10 problemas justamente por el tiempo que les di. No, tampoco mi idea es ahorcarlos con tanta tarea. Sí, a mí la verdad lo que no me gusta del básico es que a veces en el básico te hacen pensar que no sabes nada. ¿No? A veces te hacen sentir muy mal y es feo, y es feo. Y entras en depresión y demás, ¿sí? Bueno, dice, si se conoce, miren, yo sé que U es función de R y de T. Y además, X y Y es igual a R por el coseno y R por el seno. Miren, hallar la expresión reducida para esta expresión. Pero fíjense que aquí, noten que en el denominador siempre están las variables independientes. Miren, respecto de Y y respecto de X. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que obtener? Yo creo que la respuesta es la derivada parcial, una forma tal que mis nuevas variables, bueno, creo que es 1 sobre R, algo por ahí es la respuesta, U respecto de θ. O sea, mis nuevas variables independientes ya no sean X y Y, sino sean R y θ. ¿Ok? Ya, chicos. Bien, bien. ¿Están de acuerdo? Ya, muy bien. ¿Sí? Dice hallar la expresión. Ahora me dice transformar la expresión. Miren, aquí yo tengo una ecuación diferencial. Lo que yo tengo que hacer es transformar esta expresión que tiene como variables independientes X y Y, pasar a otras variables independientes que son R y θ. Un radio y un ángulo. ¿Sí? Bien. Entonces, fíjense algo interesante. Primero, noten que hay una especie de receta, pero que no es tan así. Pero han notado, siempre antes de escribir la derivada, lo primero que hago es mi árbol de dependencias, ¿lo ven? Entonces, como me pide aquí transformar, que es lo importante, lo que vamos a transformar, para obtener eso, nuevamente voy a necesitar mi árbol de dependencias. Pero voy a hacer cierto análisis, ¿está bien? Miren esto. X, bueno, es igual a R por el coseno de θ y Y es igual a R por el seno de θ. ¿Qué pasa si los elevo al cuadrado ambos? Si los elevo al cuadrado y de paso los sumo. Yo tengo x al cuadrado más y al cuadrado es igual a r al cuadrado. Coseno cuadrado más seno cuadrado es 1, ¿no ve? Fíjense que yo aquí tengo que r es igual a... Fíjense que yo de esto, bueno, independientemente de eso, yo puedo concluir que r es una función de x y de y. ¿Están de acuerdo? Siempre y cuando lo despeje. Ahora, ¿qué pasa si a esta ecuación, en lugar de sumarlo, yo lo divido? Y aquí tengo x por y, r se simplifica, ay, es al revés, ¿no? Y es por x. Y sobre x lo divido, r se simplifica, y seno sobre coseno es tangente de θ. Fíjense que de aquí también yo puedo obtener que θ es función también de x y de y. ¿Sí? ¿Están de acuerdo, chicos? ¿Ya? Ya, entonces, de alguna manera, realmente cuando me dan ese sistema de ecuaciones, siempre van a poder llegar a ese tipo de funciones. ¿Qué significa eso?
que U es función. Miren lo que me dice esto. Es función de f, perdón, U es función de R y de teta. Entonces, como U es función de R, bueno, es función de R y esto es función de teta. Y R a su vez es función de X y es función de Y, lo hemos demostrado. Teta también es función de X y es función de Y. Y bueno, para los que me dicen que no es teta, es tita, ¿no ve? Bueno, si quieren pueden buscar el alfabeto griego, no se pronuncia tita, se pronuncia teta. Ya es que no falta uno que es un mal pensado, ha dicho teta. Ya. No, de hecho, no se pronuncia tita, en el alfabeto griego no hay tita. Ya he buscado. A ver, les muestro al final. Pero bueno, ya está. Muy bien, chicos. Entonces, miren, esta ecuación, bueno, la derivada parcial de u respecto de x, respecto de x al cuadrado, que no es lo mismo que derivar dos veces, ¿verdad? Y la derivada parcial de u respecto de y al cuadrado. Esto yo tengo que obtener, bueno, una expresión tal que mis nuevas variables independientes sean tanto r como θ. Entonces aquí, eh, bueno, esta le voy a llamar, bueno, no es una igualdad, pero le vamos a llamar expresión 1, no es ecuación porque no es una ecuación. Entonces, fíjense que yo necesito la derivada parcial de u respecto de x. Y nuevamente, vamos, otra vez. Me gusta repetir porque sí se acuerdan, ¿ya? Entonces, miren, aquí tengo nuevamente. Para llegar a x, tengo dos caminos posibles en mi árbol de dependencias, que tengo que pasar por un intermediario, que es r y θ. Entonces decimos, la derivada parcial de u respecto de r por la derivada parcial de r respecto de x, más la derivada parcial de r, perdón, de u respecto de θ por la derivada parcial de θ respecto de x. Bueno, aquí lo voy a anotar más bonito porque a mí prefiero esta expresión u derivado respecto de r por r derivado respecto de x, más u derivado respecto de θ por θ derivado respecto de x, ¿sí? Listo. Ahora podemos obtener la otra ecuación, que es la derivada parcial de u respecto de y. Nuevamente, la suma de todos los caminos posibles. Aquí sería la derivada parcial de u respecto de r por la derivada parcial de r respecto de y. Ujú. Hmm. Ya, también. Más la derivada parcial de u respecto de θ por la derivada parcial de θ respecto de y. Bueno, en la otra notación sería u derivado respecto de y por u derivado respecto de r por r derivado respecto de y más u derivado respecto de θ por θ derivado respecto de y. ¿Sí? A esta ecuación yo lo voy a llamar tanto la ecuación número 1 y esto va a ser mi ecuación número 2. ¿Sí? A ver, ahora diremos vamos a partir de nuestra ecuación que es nuestro cambio de variable que era. Recuerdan que era x es igual a r por el coseno de θ y y es igual a r por el seno de θ. ¿Sí? Fíjense que estas ambas expresiones, como yo quiero la derivada parcial, miren, y ya está, pero fíjense que aquí todavía tengo r derivado respecto de x. Necesito esas, ¿sí? Ya está, entonces lo que yo necesito son esas, justamente para... Ah, no, uy, error. Sí, perdón, necesito esta y esta, necesito esas. Porque fíjense que estas ya son mis nuevas variables, ¿sí? Entonces, de alguna manera yo tengo que obtener eso. ¿Cómo se obtiene? ¿Cómo se obtiene justamente los que nos faltan? Los que nos faltan se obtienen a partir del cambio de variable, ¿ok? Podemos derivar ambas ecuaciones respecto de x. Bueno, esto sería de esta manera. Aquí fíjense que se va a formar un sistema de ecuaciones. La derivada parcial de x respecto de x, 1, ¿no ve? Y aquí tenemos un producto de funciones, por lo tanto sería la derivada parcial de r respecto de x por el coseno de θ, más, creo que no está bien con esta.
Bueno, fíjense que en el lado derecho de la ecuación de x tenemos un producto de funciones. Entonces se deriva como tal. Aquí sería la derivada parcial de r respecto de x, derivo el primero por el segundo sin derivar, más copia el primero por la derivada de coseno menos, ¿no ve? La derivada de coseno menos seno. Seno de teta por regla de la cadena, la derivada de teta respecto de x. Bien, la segunda ecuación, la derivada parcial de y respecto de x es cero, ¿verdad? Porque recuerden que como estamos derivando respecto de x, todo lo demás pasa a ser una constante. Listo, ahora aquí sería la derivada parcial de r. Ahora, aquí sería la derivada parcial de r respecto de x por el seno, seno de teta, más la r, derivo el primero por el segundo sin derivar, la derivada de seno, coseno de teta. Por regla de la cadena, la derivada parcial de teta respecto de x. Fíjense algo interesante. Estas ecuaciones, miren, esta es la ecuación número 3 y esta es la ecuación número 4. Son dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Cuáles son mis incógnitas? Una, dos. Una, dos. Esas son mis incógnitas. Y tengo dos ecuaciones con dos incógnitas. Por lo tanto, yo puedo resolver este sistema porque es un sistema lineal. Al ser un sistema lineal, yo puedo utilizar la regla de Kramer, ¿verdad? Podemos resolverlo por Kramer. También se puede resolver esto por jacobianos. Pero yo prefiero Kramer porque utilizar jacobianos es más, darles más fórmulas y me da flojera. No lo sé, ya, mentira. Eh, bueno, aquí pues, lo primero que vamos a hacer es calcular el determinante, ¿verdad? Se calcula el determinante, es decir, todo lo que multiplica. Vamos a calcular el determinante del sistema de ecuaciones. Regla de Kramer. Aquí sería coseno de teta. Si es que no saben regla de Kramer, estoy asumiendo que saben, pueden buscar en YouTube regla de Kramer y les va a aparecer. Yo he aprendido muchas cosas con YouTube. He aprendido hasta bailar con YouTube. Ya. Menos R, bueno, tampoco es que baile tan bien, pero ya me va mejor. Ya. Aquí sería seno de teta por R por el coseno de teta. Bueno, calculamos, es decir, yo lo que he hecho es copiar los que multiplican a mis incógnitas, ¿sí? Obviamente incluyendo su signo, ¿ya? Estoy copiando los que multiplican a mis incógnitas, obviamente incluyendo su signo, ¿sí? Ahora aquí, miren, aquí tengo R por el coseno al cuadrado de teta. Menos por menos da más R por el seno al cuadrado de teta. Fíjense que si factorizamos R, yo aquí tengo que el determinante vale simplemente R, porque coseno al cuadrado más seno al cuadrado es 1. Listo. Bien. Ahora, ¿cómo calculamos? Bueno, debemos obtener la derivada parcial de R respecto de X. Fácil, ¿verdad? Es el determinante. Aquí vamos al otro lado de la ecuación. Aquí sería 1, 0, menos R, seno de teta, y R por el coseno de teta. Todo esto dividido entre el determinante, que es R. Entonces, la derivada parcial de R respecto de X, les dije que hoy día íbamos a alucinar. Ya. Aquí sería hacia abajo, R simplemente sería coseno de teta. Y ya hemos obtenido, esto es la ecuación número 5. Ya, por eso este problema, por eso era de competencia. Bien, ahora ahora nos faltaría obtener la ecuación que es la derivada parcial de R respecto de Y. Ah, no, perdón. De teta respecto de X. Y nuevamente, el discriminante en este caso sería coseno de teta, seno de teta. Aquí sería 1 y 0. Ujú. Todo esto dividido entre el determinante, perdón, que es R. Por lo tanto, la derivada parcial de teta respecto de X es igual a menos seno, ¿no? Menos 1 sobre seno, ¿verdad? Entonces simplemente sería menos 1 sobre R por el seno de teta. Listo. Esta va a ser mi ecuación número 6. Ya estamos en la ecuación número 6. Ya, ¿alguna pregunta hasta aquí, chicos? Nuevamente, para obtener los que yo necesito, estos de aquí, miren, bueno, estos de aquí, bueno, creo que hay muchos, estos de aquí, bueno, porque las variables de llegada tienen que ser u derivado respecto de R,
Aquí está, ¿no ve? La derivada parcial de u respecto de teta, la derivada parcial de u respecto de r. Bueno, porque esas deben ser mis nuevas variables. Por lo tanto, de alguna manera yo tengo que hacer desaparecer estos. Entonces, eso se obtiene a partir del cambio de variable, ¿ya? Entonces aquí, miren, bueno, ya tenemos r derivado respecto de x y bueno, teta derivado respecto de x. Ahora nos falta la derivada respecto de y. Bueno, volvamos nuevamente a derivar. Imagínense obtener la segunda derivada. No. Largo se hace. Ya lo he intentado. Nuevamente. Nuevamente aquí decimos d. De esas ecuaciones. Fíjense que nuevamente esta ecuación yo la puedo derivar esto respecto de x. Ay, no, perdón. Respecto de y. Ambos. Ambos, ¿no ven? A ver, ¿alguna pregunta, chicos, hasta aquí? Aquí, por si acaso, he utilizado la regla de Kramer. Pueden hacerlo también por jacobianos. Por jacobianos. No, yo no voy a llevar eso porque vieron que van a obtener el mismo resultado. ¿Ya? Porque el jacobiano, les voy a explicar el jacobiano y se nos va a ir también un buen tiempito. Entonces, bueno, nuevamente. Ahora volvemos a derivar esta ecuación. ¿Ya? Ahora volvemos a derivar, a ver, ¿cuáles son? Aquí está mi ecuación número 1 y mi ecuación número 2. Ya. Ahora volvemos a derivar esta ecuación, pero ya no respecto de x, sino ahora respecto de y. La derivada parcial, bueno, de la primera ecuación de x respecto de y, bueno, x pasa a ser una constante, por lo tanto aquí va a ser 0. Y esto es igual a la derivada parcial de r respecto de teta por, no, respecto de y, por, en el lado derecho de la ecuación de x, fíjense que tenemos un producto de función. Y repito, nuevamente, se deriva como tal, como si fuera un producto. Derivo el primero por el segundo sin derivar. Más, copio el primero, bueno, en este caso, menos la derivada parcial de respecto de y, menos la derivada de coseno es menos seno por la derivada parcial de teta respecto de y. Y nuevamente vuelvo a derivar esto respecto de y. Aquí sería 0 por la derivada parcial de r respecto de y. Nuevamente es como, ay no, aquí no es 0, aquí es 1, ¿verdad? Porque la derivada de y respecto de y, pues 1, ¿no? Entonces aquí tengo respecto de y por seno de teta más r por el coseno, la derivada del seno coseno, y por regla de la cadena, esto es consecuencia de las reglas de la cadena. Fíjense que aquí yo tengo mi ecuación número 7 y mi ecuación número 8, ¿sí? Fíjense que yo puedo resolver 7 y 8 de la misma manera. De la misma manera. Ahora, observen que el discriminante, miren, el determinante, coseno, seno menos r seno, r coseno, es el mismo. Es el mismo. De aquí yo tengo entonces que el determinante es 1. Es el mismo que el de arriba, fíjense, es el mismo determinante. A ver, bueno, si es que, a ver, miren, aquí está, aquí está. Coseno son todas las que multiplican a mis variables, ¿no ve? Perdón, no a mis variables, a mis incógnitas. Esto y eso, ¿no ve? Lo voy a borrar. Seno de teta menos r teta, seno de teta y r coseno de teta. Ya, y aquí fíjense que nuevamente es el mismo de aquí. Fíjense el que está ahí arriba, el delta que está ahí arriba. Es el mismo, por lo tanto es 0. ¿Ya? Bien, bien. Ahora, bueno, nos falta la derivada parcial de r. La derivada parcial de r respecto de y por regla de Kramer sería 0, 1, ¿está bien? Menos r seno de teta y r por el coseno de teta sobre el determinante. Listo. Es más fácil para mí así porque resolver el sistema aquí es un poquito, puedo resolverlo por igualación, por sustitución, pero ya es un poquito más complicado, ¿no? Es mucho mejor
por regla de Kramer. Entonces aquí simplemente tienen que la derivada parcial de R respecto de Y es igual a, hacia arriba, menos por menos da más, seno de teta. ¿Están de acuerdo? Listo. Ahora nos falta obtener la derivada parcial de R respecto de, ay, no, teta, perdón, de teta respecto de Y. Y aquí sería coseno de teta, seno de teta, 0, 0, 1, el determinante de eso, todo esto sobre R. Entonces, la derivada parcial de teta respecto de Y es simplemente hacia arriba 1 sobre R por el coseno de teta. Listo. Esta es mi ecuación número 9 y esta es la ecuación. Nunca he llegado a una ecuación número 10. Ya, listo. Ya está. Por si acaso, chicos, bueno, ya va a ser, imagino que alguno de ustedes quiere postularse para ser auxiliar, digamos, del PREF. Si es que gustan, yo les recomiendo, ahorita estamos en periodo de elecciones, debido de ver que hay muchos seminarios. Entonces, lo que yo les recomiendo es que asistan y sáquense su certificado. Tiene valor curricular, les van a dar un puntito, aunque sea. ¿Ya? Bien, ya está. Ahora miren, podemos reemplazar todo en la ecuación número 1 y en la ecuación número 2. ¿Sí? Entonces, a ver. Esto de aquí. Uy, está larguísimo. Esto ya debe ser unas 2 pizarras, ¿no? Aquí está. Miren, podemos reemplazarlo aquí. Bueno, podemos reemplazar ya todo. Aquí vamos a escribir por si acaso en la ecuación número 1 y en la ecuación número 2. Ya. Tiene valor curricular, por eso en la ecuación número 1, en 1 y 2. Bueno, aquí tengo ambas ecuaciones. Listo. Esto es igual a. Bueno, observen que ya he calculado R derivado respecto de X, que es la ecuación número 5, que es simplemente coseno. Miren, aquí está, es coseno. Entonces, aquí sería coseno de teta por la derivada parcial de U respecto de R. Menos creo que es, ¿no? La derivada parcial de teta respecto de X es 1 sobre R por el seno. Menos 1 sobre R por el seno de teta. Todo esto por la derivada parcial de U respecto de teta. Miren lo que he obtenido. Yo aquí he obtenido una ecuación, pero ya mis variables independientes ya no son X y Y, son R y teta. O sea, estoy cambiando. Y fíjense que las diferenciales se transforman. Ya, entonces, cuando yo hago un cambio de variable, las diferenciales también cambian. Esa es la finalidad de esto. ¿Sí? Entonces, bueno, R derivado respecto de Y. Aquí lo tenemos. Es simplemente seno. Seno de teta por la derivada parcial de U respecto de R. Más teta derivado respecto de Y. Ya lo tengo. 1 sobre R por el coseno por la derivada parcial de U respecto de teta. Bueno, ahí no acaba. ¿Por qué? Porque miren, ¿qué me dice el inciso A? Me dice que necesito hallar la suma. Entonces, miren, esto, por si acaso, es igual a la derivada parcial de U respecto de X. Y esto es igual a la derivada parcial de U respecto de Y. Entonces, yo necesito la derivada parcial de U respecto de X, pero al cuadrado, más la derivada parcial de U respecto de Y al cuadrado. Entonces, bueno, ya tengo ambos, puedo elevarlo al cuadrado. Se dice, bueno, aquí sería el primero al cuadrado, coseno al cuadrado de teta, ¿sí? Por la derivada parcial de U respecto de R, cuidado, esto elevado al cuadrado, ¿no ve? Menos el doble producto del primero por el segundo, 2 veces 1 sobre R por el coseno de teta por el seno de teta, ¿lo ven? Por el coseno de teta por el seno de teta por la derivada parcial de U respecto de R, no confundir todo esto multiplicado por la derivada parcial de U respecto de teta. Listo. Más el segundo al cuadrado, 1 sobre R al cuadrado por el seno al cuadrado de teta por la derivada parcial de U
respecto de teta, obviamente al cuadrado. Bueno, más la derivada parcial de u respecto de y elevado al cuadrado. Ya me he cansado. Ya, aquí sería seno cuadrado de teta por la derivada parcial de u respecto de r, todo esto al cuadrado, más el doble producto 2 por 1 sobre r por el coseno de teta por el seno de teta por la derivada parcial de u respecto de r por la derivada parcial de u respecto de teta, más el segundo al cuadrado, 1 sobre r al cuadrado por el coseno al cuadrado de teta por nadie se reído de mi chiste, y a la derivada parcial de u respecto de teta, todo esto elevado al cuadrado. Bien, fíjense que si sumamos, bueno, es una suma, observen que estos se cancelan. Listo. Y ahora miren aquí, yo, bueno, esto lo voy a copiar, esto lo voy a copiar. Fíjense que, miren aquí hay seno cuadrado y coseno cuadrado. Bueno, estos de aquí. Esta y esta, ¿no ve? Seno cuadrado y coseno cuadrado. Y miren, yo puedo factorizar. Como ustedes ya son capos en álgebra, yo ya no voy a hacer. Entonces, fíjense que se va a hacer uno y aquí simplemente yo voy a tener la derivada parcial de u respecto de r al cuadrado. Lo mismo pasa para este segundo caso, ¿no? Miren, esto de aquí con esto de aquí. Bueno, fíjense que nuevamente, si yo factorizo 1 sobre r cuadrado por la derivada parcial de teta de u respecto de teta al cuadrado, tengo seno cuadrado más coseno cuadrado. Eso es 1. Entonces simplemente aquí va a ser, le he hecho, casi le he hecho un dado, la derivada parcial de u respecto de teta. Y esa es la respuesta para el inciso A. Este problema es de la práctica. Y esa, chicos, es la respuesta para el inciso A. Ok, entonces, ¿qué es lo importante aquí? ¿Qué es lo que yo hago? Lo que yo hago aquí es transformar la ecuación. ¿Qué quiere decir? Que miren esto. En el denominador siempre están las variables independientes, ¿sí? Entonces, yo estoy pasando de un lugar donde mis variables independientes son x y y a otro donde mis variables independientes son r y teta. Como el ejemplo del punto, ¿verdad? Como el ejemplo del punto. Puedo expresar el punto justamente por una coordenada X y una coordenada Y o por un ángulo y un radio. Eso es lo que hago al transformar. ¿Ve? Eso es lo que yo hago al transformar una ecuación. ¿Sí? Repito, cuando yo hago un cambio de variable, también se cambian las diferenciales. ¿Sí? A eso se refiere con transformar la ecuación. A veces aquí lo estamos transformando a polares. Hay otro tipo de transformaciones. Podemos transformar de hecho, hay el sistema coordenado parabólico, hiperbólico, elíptico. Existe. Existe. Aquí solo vas a ver polares y algo cambio de variables random por ahí. Ya. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, muchachos? Ya, vamos con el inciso B. Vamos con el inciso B. Solo vamos a hacer el inciso B, porque el inciso C se los dejo a ustedes. Es larguísimo, pero espero que quede claro esta parte. Bueno, es un problema de competencias y estaba feíto. Espero que les sirva. Ok, me dice la segunda, nuevamente, transformar la expresión. Ahora vamos ya a otra página, creo que aquí tengo la expresión. Aquí está. Porque todas se han vuelto. Y después, ya. Bien, me dice el segundo inciso, el inciso B. Bueno, este es el inciso A. Este es el inciso A. ¿Sí? Transformación de ecuaciones. A ver, entra, por si acaso, transformación de ecuaciones, derivadas parciales. A ver, teorema de Euler, alguna vez he visto entrar. ¿Qué más entra? Pues, diferenciales totales, que es muy diferente. Diferenciabilidad, límites, continuidad. La diferenciabilidad es facilito. Ya, bueno, dice transformar la expresión y por la derivada parcial de u respecto de x menos x por la derivada parcial de u respecto de y. A ver, creo que esto parece una especie de teorema de Euler. A ver, vamos aquí. Me dice, ahí, ya, vamos con el inciso B. Vamos, chicos, con el inciso B. Bien, me dice, em,
Muy bien, me dice transformar x. ¿No era y? A ver, se me olvidó. Y por la derivada parcial de u respecto de x. Ya. Y por la derivada parcial de u respecto de x más x por la derivada parcial de u respecto de y. ¿Sí? Bueno, fíjense que ya tenemos la derivada parcial de u respecto de x y la derivada parcial de u respecto de y. ¿Sí? Aquí están, son estas, ¿no ven? Son estas de aquí. Bueno, a estas les voy a llamar, esta va a ser la ecuación número 11 y esta va a ser la ecuación número 12. ¿Ya? Fíjense que ya tenemos tanto la derivada parcial de u respecto de x y la derivada parcial de u respecto de y. Entonces, ya con eso ya fácil, ¿no? Listo. Bueno, ¿cómo transformamos? Bueno, recuerden, y era r por el coseno de teta. Ay, no. Y era r por el seno de teta, ¿sí? Listo. Bien, la derivada parcial de u respecto de x era, bueno, coseno menos 1 sobre ya. 1 sobre, ya. Me acuerdo. Coseno, coseno de teta por la derivada parcial, por la derivada, creo que escribimos así nomás, u de r menos, menos 1 sobre r seno u de teta. Ya. 1 sobre r seno de teta por u derivado respecto de teta. Listo, ya está. Más, era más, ¿no? Es menos, si lo sabía porque ya está, ya la veía venir. Menos es. Esto es menos. Lo único que estoy haciendo es reemplazar todo lo que haya. Listo, menos. Y aquí obviamente también es menos. Y aquí obviamente también esto es menos. 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 X será R por el coseno de teta. Listo. Por seno derivada parcial de u respecto de teta. Seno de teta por la derivada parcial de 1 R respecto de R. Creo que era lo mismo, solo que con coseno, ¿no ve? Más 1 sobre R por el coseno. Ya. Más 1 sobre R por el coseno de teta por U de teta. Listo. Fíjense que, bueno, ya lo estoy transformando la ecuación. Entonces, nuevamente, estoy pasando de mis variables independientes x, y a otras variables independientes. Entonces, eso también causa que se transformen mis diferenciales, pero matemáticamente son equivalentes. Listo. Aquí sería simplemente R por el seno de teta, todo esto por el coseno de teta por U de R, menos seno al cuadrado de teta por U de teta, menos R por coseno de teta por el seno de teta, ¿sí? Menos 1, bueno, R se va. A ver, creo que aquí entra todavía, ahí está. Ahí está. Menos por menos, menos por más da menos. Aquí sería coseno al cuadrado de teta por U de teta. Bueno, nuevamente observen muchachos que esto con esto se cancela. Y miren aquí, bueno, magia, ¿no? Entonces aquí sería, listo. Esto simplemente sería menos la derivada parcial de u respecto de teta. Fíjense, en el x y e, ahora, ¿a qué conclusión yo puedo llegar con esto? Bueno, fíjense, por qué he hecho esto? Fíjense que seno y seno cuadrado más coseno cuadrado al sumarse se hacen 1, ¿verdad? Entonces ahí sería u de teta nada más. Por lo tanto, esa es la respuesta. Esta estaba fácil, ¿no? Esto se llama, por si acaso, transformación de ecuaciones apolares. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Entonces, miren lo bonito de la ecuación que hemos obtenido. ¿Qué significa
Esa ecuación que hemos obtenido. Miren, en x y y tengo que resolver dos derivadas. Tengo que derivar algo dos veces, ¿no? Tengo que hallar, perdón, dos derivadas. En r y teta basta que haya una. Entonces, eso me simplifica mucho mi cálculo. Muchísimo. ¿Ya? Bien, ¿alguna pregunta? El inciso C se los dejo para ustedes porque es larguísimo y no nos va a ser larguísimo. Sí, es el más difícil. Ya. Es el más difícil. Sí, pero bueno, es bastante sencillo porque ahora miren, para obtener esto, ¿qué tienen que hacer? A ver, ¿cómo obtendrían esto? Necesitan la derivada parcial de u respecto de x al cuadrado. Entonces, para obtener eso, tendrían que derivar la ecuación número x. No, u al cuadrado no es al cuadrado, hasta yo mismo. Tendrían que derivar esto nuevamente respecto de x. Y miren, aquí tienen un producto, aquí tienen un triple producto donde hay una división. Va a ser un poquito más largo. De resolver se puede, ¿sí? Lo derivan respecto de x una vez más y ya justamente ya lo calculo, ¿sí? Va a ser largo, pero de poder se puede. Ya. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, muchachos? Ya. Vayamos con un teorema muy bonito, que personalmente me parece una bonita coincidencia, que es el famoso teorema de Euler, o teorema de Euler, que yo sepa se pronuncia Euler. ¿Sí? Bueno, este teorema, por si acaso, se aplica únicamente a funciones homogéneas. ¿Ya? ¿Cuándo es una función homogénea? ¿Cuándo se cumple esto? Si se cumple esto de aquí, es la función homogénea, ¿sí? Tiene que cumplirse eso. Sí hay un teorema y harta matemática detrás de esto que para demostrar, obviamente, el teorema de Euler, pero básicamente, si se cumple el primer regloncito, la función es homogénea, ¿ya? Si la función es homogénea, se cumple la ecuación que está marcada en el recuadro con verde. Si, se, si es homogénea, me dicen x, si es homogénea, bueno, aquí fíjense que hay un valor de lambda. Aquí está, miren esta lambda. Fíjense que si a f de x, y, yo lo evalúo en lambda x y lambda y, y por alguna razón lambda puede salir, lo puedo expresar yo de esta manera, es decir, lambda elevado a la n, eso me dice que la función es homogénea. Si es homogénea, bueno, aquí está, ¿no? Si f de x, y, bueno, lo reemplazo y lo evalúo en lambda por x y lambda por y demuestro justamente esto. Eso me dice que la función f de x, y es homogénea. Si es homogénea, se cumple esta ecuación diferencial. ¿Sí? Que x por la derivada parcial de f respecto de x más y por la derivada parcial de f respecto de y es fácil memorizar, es igual a n. Fíjese que n es el exponente, n por la función. ¿Sí? Aquí tenemos un problema sencillo que era de examen. Que era de examen y en el solucionario tiene solucionario, a ver, les voy a mandar, tiene solucionario. En el solucionario se va por el método largo. A ver, deriven eso respecto de x, me da flojera. Cuando veo un cociente y abajo una raíz, me da mucha flojera. Pero, a ver, miren, me pide justamente xf de x más y f de y. Miren, entonces si la función es homogénea, pues está bien, ¿no? Nos va a salir bien. Demostraremos. ¿Cómo demuestro que la función es homogénea? Primero necesito f de lambda x por f de lambda y, ¿no? ¿Sí? Entonces, aquí esto simplemente sería, aquí sería lambda al cubo por x al cubo, más 2 veces lambda al cubo por x al cuadrado y, menos 3 veces lambda al cubo por y al cubo, ¿verdad? ¿Verdad? Donde hay x y y, estoy reemplazando lambda. Todo esto sobre la raíz cuadrada
de lambda al cuadrado x más 4 lambda al cuadrado y. Listo. Miren que f de lambda x y lambda y es igual a, bueno, aquí yo factorizo, fíjense que va a ser lambda al cuadrado, ¿está bien, no? Sería lambda al cuadrado por todo esto. Ya que me da flojera, lo voy a copiar de aquí. Soy muy flojo, chicos, adoro la flojera. Adoro flojear. Ya, ahí está, ¿sí? ¿Y esto qué es? ¿Qué significa esto? Que la función f de x, y es homogénea. Por lo tanto, se cumple, si es homogénea, ¿qué se cumple? Se cumple que, es fácil de acordarse, x f de x más y f de y es igual a n veces donde n es el exponente, f de x, y. Si alguien que no hubiera sabido el teorema de Euler se hubiera ido por el camino largo, ¿no? Porque el camino largo es derivar esto respecto de x. Y miren, es un cociente, hay que dividir, hay que hacer álgebra, hay que factorizar, que algún artificio, no sé, pero va a ser largo. Y miren con el teorema de Euler, qué fácil se ha hecho. Y siempre se cumple, es un teorema, por algo es un teorema. Entonces, simplemente va a ser, y valía 20 puntos en un examen, x, f de x más y, f de y es igual, n veces, dos veces lo de aquí adentro. Si gustan, pueden irse por el método largo, pero ya está. A ver, voy a buscar la solución. Ah, no tengo la solución. Está en un solucionario, pero el que hizo el solucionario, pues se fue por el método largo, no vio el teorema de Euler. ¿Ya alguna pregunta? Justamente no vio el teorema de Euler. Ah. Ya, ¿alguna pregunta, muchachos? Ya. Sí, esto es un teorema sencillito, no es muy complicado ese teorema. Pero a ver, vamos a las diferenciales. Vamos a la diferencial total y con eso terminamos la clase. Vamos a la diferencial total. ¿Ya? Ya, vamos con la diferencial total. Con eso terminamos la clase. Ay. La entrega de la práctica, por si acaso, chicos, va a ser virtual, pero en este caso va a ser hasta un día antes del examen porque yo tengo que entregar sus notas el día del examen. Ya tengo que mandar al ingeniero, ¿sí? Entonces yo no puedo darles más tiempo, ¿ya? Por eso también estoy estudiando un poquito. Ya hemos resuelto uno de la clase, uno de la práctica. El siguiente más vamos a resolver. Vamos con la diferencial total. ¿A qué se refiere con...? Ah, no, bueno, la diferencial es cambio, ¿verdad? La diferencial total es un cambio total, ¿sí? ¿Se acuerdan en la anterior clase del ejemplo que les di que en la vida existen muchas funciones de varias variables? Un ejemplo podría ser la cocción de una carne. La cocción de una carne depende, digamos, de cuánto calor le suministro y del tiempo que está en el sartén o en la parrilla, ¿no ve? Si le coloco mucho calor y muy poco tiempo, pues va a parecer chamuscadito, ¿no? Y al fondo no va a cocer. Si le coloco poco calor y poco tiempo, pues, o sea, puedo ir jugando con esas dos variables, porque tanto el tiempo como el calor son variables que puedo controlar. Entonces, aquí la pregunta sería, eh, ¿qué es la diferencial total? La diferencial total, por si acaso, me dice el cambio que viene, digamos, el cambio que viene de la cocción de la carne, sujeto a dos cambios. Es decir, si yo cambio, digamos, la temperatura, cambio la temperatura, bueno, cuánto calor le suministro, y cambio el tiempo, digamos, si estoy cocinando en una sartén, cambio el tiempo, ¿cómo va a cambiar la cocción? Eso me dice. ¿Por qué? Ambos cambios están vinculados. Si yo cambio el tiempo y cambio el calor, va a cambiar también la cocción, ¿verdad? O sea, son
los cambios están relacionados. ¿Por qué? Porque es una función. Si yo tengo una función, obviamente esos cambios también están relacionados. ¿Sí? Eso me dice la diferencial total. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la formulita de la diferencial total? ¿Cuál creen que es la formulita de la diferencial total? Es una formulita nomás, no es muy complicada. ¿Ya? Bueno, ¿alguna pregunta con la interpretación de qué es lo que yo calculo con la diferencial total? Me gusta la comida, así que por eso yo siempre voy a hablar de comida. Ya, hasta en matemáticas le meto comida. Como dicen comúnmente, hasta en la sopa. Ya, ya. Diferencial total. Entonces decimos, si yo tengo una función, digo, sea, bueno, no, ahí nomás. Si u es, digamos, es función de x1, haremos para empezar con x y y, ¿sí? La diferencial total, es decir, el diferencial de u es igual a la derivada parcial de f respecto de x por el diferencial de f, perdón, de x más la derivada parcial de f respecto de y por el diferencial de y. ¿Sí? Esta formulita, bueno, se puede demostrar, la demostración está en el Larson, si gustan pueden consultarlo, pero esto está en el Larson, ¿sí? En general, solo para funciones de dos variables, ¿sí? En general, la derivada de u, bueno, perdón, diferencial, no es derivada, el diferencial enésimo de u, porque a veces yo quiero calcular la segunda diferencial, ¿ya? Es igual a la derivada respecto de x por el diferencial de x más, está aquí como operador, ¿sí? Diferencial de y, todo esto elevado a la n multiplicado por la función f, ¿sí? ¿Sí? A ver, ¿cómo se utiliza esta formulita? Esto es una formulita que les estoy dando. Pero esto es solo para dos variables. En algunos exámenes he visto hallar el segundo diferencial y bueno, hay otra manera más de encontrar la fórmula, hay otra manera de resolverlo, pero esta es la fórmula general. A ver, entonces, si yo quiero hallar imagínense, ejemplo, ¿sí? A ver, ¿cómo interpretas? Fíjense que aquí hay una suma. Este, por si acaso, es un cambio. Este de aquí es otro cambio. ¿Qué quiere decir? Que el cambio total es la suma de todos los cambios, es la contribución de todos los cambios. ¿Sí? Nuevamente, me voy al ejemplo de la carne. Me voy al ejemplo de la carne. La cocción va a cambiar que tanto que esté más o menos cocido, pues de que puede estar quemado, de cómo cambie. Pues digamos, puedo colocar una carne y le puedo colocar más calor en poco tiempo y luego hago otro experimento, coloco otra carne y le coloco, digamos, menos calor pero más tiempo, digamos. ¿Qué pasa? ¿Cómo cambia? Eso es lo que yo estoy obteniendo, ¿ya? Esto en química también creo que se utiliza mucho, no ve cuánto catalizador le metes, si le metes más poquito, ¿qué pasa? Así, ¿ya? Ya, entonces ejemplo, ¿cómo se utiliza la segunda formulita, la que está marcada con verde? Digamos que yo quiero hallar la derivada segunda de u. Sería de esta manera, ¿no ve? Perdón, diferencial segundo. Sería simplemente de esta manera, al cuadrado. Entonces aquí decimos, entonces, ¿qué sería la derivada respecto de x al cuadrado por el diferencial de x, obviamente, al cuadrado más el doble producto respecto de x respecto de y por el diferencial de x por el diferencial de y más la derivada segunda respecto de y dos veces por el diferencial de y. Fíjense que estoy haciendo, fíjense que lo que yo estoy haciendo es obviamente operando a f, ¿sí? Entonces, fíjense que es como un binomio cuadrado perfecto. Por lo tanto, la segunda derivada de u sería, eso es un operador. Por lo tanto, como está operando a f, ahí tienen. Listo. Y así es como se obtiene. Alguna vez he visto que les piden calcular incluso la tercera derivada. A ver, se los dejo cómo calcularían la tercera.
el tercer diferencial. Obviamente, lo único que hacen es reemplazar a 3. ¿Sí? Entonces, ¿cómo saldría el tercer diferencial? Al cubo, a ver, ¿cómo saldría el tercero? Bueno, sencillo, ¿no? Eso lo cambian a 3 y lo resuelven de esa manera. ¿Sí? Entonces, la diferencial es el cambio total. ¿Sí? Esa es la interpretación. ¿Ya? Ahora, en general, vamos a generalizar aún más. ¿Sí? Si U es función de x1, voy a usar x1, x2, así, hasta xn, porque podría ser que esto, hasta donde hemos visto por si acaso, únicamente se aplica ya para problemas de dos variables. Hasta ahorita lo que hemos visto son dos variables independientes, pero podrían haber tres variables independientes, ¿verdad? ¿Qué tal si al caso de la cocción de carne yo le meto o como otra variable independiente el grosor de la carne? ¿Qué tal si hago una carne más gruesa, una carne más delgada, le meto más calor? O sea, ya es otra variable independiente, ¿verdad? Entonces, puedo aumentar más variables independientes. Entonces, ¿qué pasa en ese caso? El cambio total, debido a los cambios individuales de cada uno, se expresa, digamos, si la función depende de n variables, el- se escribe de esta manera. El diferencial de u se escribe de esta manera. La derivada parcial de f derivado respecto de x1 por el diferencial, perdón, por el diferencial de x1, perdón, por el diferencial de x1 más la derivada parcial de f derivado respecto de x2 por el diferencial de x2 más puntos suspensivos, la derivada parcial de f derivado respecto de xn por el diferencial de xn. Es decir, que el diferencial de u es igual a la sumatoria de la derivada parcial de f respecto de x sub i respecto de x sub i diferencial de x sub i desde que i es igual a 1 hasta n. ¿Sí? Bueno, esta es ya la fórmula más general. Esta es ya la fórmula mucho más general. ¿Ok? Ya, a ver, otra variable más que le puedo meter, no sé, la presión atmosférica, ahí no sé, la cocción de la carne. Ya, listo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ya, entonces, espero que quede claro esto, ¿sí? Esta es la diferencia el total y esa es la interpretación que tiene. Me gustan a mí las interpretaciones, las que se aplican en la vida real, porque, bueno, yo solo pienso en comida, así que está bien. Ya, ya está. Bien, a ver, haremos un problemita. Nos alcanza tiempo, en 20 minutos terminamos. A ver, ya sé, haremos este. De momento, ahí está. Sí, Ariar, sí, u es igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado, hallar. No me gusta colocar y porque parece la y, ¿no? Y ahí está. Vamos. ¿Ya? Muy bien. A ver, haremos el primero. El diferencial de u se puede hallar de varias maneras. Podemos utilizar la fórmula que hemos utilizado la anterior, pero a ver, también podemos utilizar otra formulita, ¿ya? Otra manera. Yo lo voy a hallar por esa manera. A ver, el diferencial de u es igual a la derivada parcial. Observen que aquí solo tiene dos variables independientes, por lo tanto solo va a haber una suma, ¿no ve? De dos elementos. La derivada parcial de u respecto de x por el diferencial de x más la derivada parcial de u respecto de y por, obviamente, el diferencial de y. Entonces aquí esto ya con la mirada, ¿no? La derivada parcial de u respecto de x es igual a x sobre, bueno, ya, todo lo demás es una constante. Entonces x sobre x al cuadrado más y al cuadrado. Listo, muchachos. Y la derivada parcial de u
respecto de y es igual a y sobre raíz de x al cuadrado es x, ¿no ve? Claro, claro, si se deriva, así está bien. Más y al cuadrado. Con la mente estoy haciendo. Ya, no, mentira. Listo, ahí está. Entonces lo único que vamos a hacer es, a ver, esta ecuación le voy a llamar mi ecuación número, bueno, esta va a ser mi ecuación número uno, porque les voy a enseñar a obtener lo mismo que hemos obtenido, pero de otra manera. ¿Ya? Entonces, bueno, este inciso estaba fácil. El diferencial de u es simplemente x sobre la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado por el diferencial de x, ¿verdad? Más y sobre la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado por el diferencial de y, ¿ok? Listo. Y eso era el, bueno, ese es el primero. Ese es el primero. Si se olvidan la formulita, listo, ese es el primerito. Si se olvidan la formulita que rarita, medio rarita que les he dado, esta de aquí, a ver, esta, que está con verde. Si se olvidan esa formulita, podemos deducirlo también. Ya, estas, miren, son ya. Y la última ya es ya la más general. Creo que esa expresión la usan en tensorial. En tensorial creo que la usan esa expresión. Listo. A ver, ya está. Muy bien, ahora haremos la segunda. Entonces, digamos que no sabemos la fórmula. No sé, ¿cómo obtengo? Fácil, ¿ya? Entonces, ¿cómo puedo hallar el diferencial del diferencial? Miren cómo se halla. ¿Se acuerdan? La fórmula es la misma, entonces yo digo, el diferencial segundo de O se sigue cumpliendo. Entonces va a ser la derivada parcial respecto de x, pero ya de todo esto, porque mi nueva función es así. Todo esto por el diferencial de x, ¿están de acuerdo? ¿Sí? Más la derivada parcial respecto de y, pero ya también de todo esto. O sea, si se dan cuenta, estoy aplicando la misma fórmula de 1, pero a 1, a la ecuación número 1. O sea, le estoy aplicando nuevamente la fórmula a la ecuación número 1. Es lo mismo. ¿Lo ven? Entonces, aquí miren, yo tengo la derivada segunda de u y esto es fácil. La derivada segunda respecto de x dos veces de u por el diferencial de x, fíjense que esto se eleva al cuadrado, más la derivada segunda de u, primero respecto de x, luego respecto de y, por el diferencial de x, por el diferencial de y, más parcial, la derivada segunda de u, primero respecto de x, bueno, luego respecto de y, las derivadas cruzadas recuerden que siempre son las mismas, diferencial de x, diferencial de y, más la derivada segunda de u respecto de y, dos veces por la derivada de y al cuadrado. Listo. Y miren, he obtenido la misma fórmula. La derivada segunda de u va a ser igual a la derivada segunda, perdón, diferencial segundo. Uy, 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 no, 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 esto ya parece un caracolcito. No, tiene que ser una D, listo, respecto de x dos veces por la diferencial de x al cuadrado más, bueno, son de las derivadas cruzadas, son las mismas, ¿no? Respecto de x, respecto de y, por el diferencial de x, diferencial de y. Nuevamente tiene mucho parecido con el binomio al cuadrado, ¿no? Listo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? No se van a preguntar de dónde he sacado esta ecuación, ¿no? O sea, repito, nuevamente, le estoy aplicando a la ecuación uno la ecuación uno otra vez. O sea, estoy derivando respecto de x, lo estoy multiplicando. O sea, estoy aplicando de nuevamente la ecuación número uno. ¿Sí? Estoy diciendo, o sea, lo que estoy haciendo es que estoy diciendo que el diferencial de u sea igual a f otra vez. ¿Sí? O sea, estoy haciendo ese cambio de variable y al reemplazarlo, bueno, ya está. ¿Sí? A ver, para que se entienda un poquito mejor, estoy haciendo un cambio de variable. Vamos a hacer un cambio de variable para que esté más legible. Un cambio de variable. Vamos a hacer un cambio de variable. ¿Sí? Voy a decir que el diferencial de u sea igual a f. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, el diferencial de f va a ser igual a la derivada parcial de f respecto de x por el diferencial de x más la derivada parcial de f respecto de y por el diferencial de y. ¿Sí?
Es lo mismo, ¿no? Le estoy aplicando la fórmula. Pero fíjese que el diferencial de u es igual a f, es todo lo que está aquí arriba en la ecuación número uno. Es por eso que en f ya entra todo lo que está ahí adentro, ¿no? Y obviamente con u, aquí se vuelve, bueno, como f es igual a diferencial de u, se vuelve diferencial del diferencial de u. ¿No ve? Al realizar el cambio de variable. Sí, y voy a llegar a lo que hice justamente hace rato. Ya, ¿alguna pregunta? Ya. Bueno, me hice ya la segunda diferencial. Fíjense que, bueno, aquí yo tengo una derivada, aquí necesito la segunda derivada. Y aquí también. Puta. Oh, no, ahora sí no quiero derivar. Ya, derivaremos. Uy, no quiero derivar. Qué flojera. Ya, a ver, derivaremos. Esta sí ya me dio flojera. Ya, a ver. Bueno, esta va a ser ya mi ecuación número 2. Bueno, a ver. No, no, esto se puede quedar ahí. Listo. Yo tengo la primera derivada. Entonces, a esta ecuación yo debo derivarlo nuevamente respecto de x, ¿no ve? Porque necesito la derivada cruzada. Entonces, si yo derivo esto respecto de x, yo aquí tengo que la derivada segunda de u respecto de x dos veces es igual. Ya, a ver, aquí la derivada del numerador por el denominador sin derivar. X al cuadrado más y al cuadrado. Lo haremos con otro color porque se puede confundir con... Lo haremos con otro color. Listo. Entonces, la derivada segunda de u respecto de x dos veces. Me lo quieren derivar, ya. Ya no, haremos. Bueno, ya. No, no me voy a dejar vencer por la flojera. Aquí tengo x al cuadrado más y al cuadrado menos x por la derivada del denominador, que en este caso sería simplemente x sobre la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado, ¿verdad? Muy bien, todo esto sobre el denominador al cuadrado, que simplemente va a ser x al cuadrado más y al cuadrado. Entonces de aquí ya son capos. En álgebra aquí sería x al cuadrado más y al cuadrado menos x al cuadrado por la regla de la oreja. Aquí tengo x al cuadrado más y al cuadrado. Todo esto elevado a 3 medios, ¿verdad? He hecho un álgebra brutal. A ver, déjeme revisarlo. A ver, esto pasa, se multiplica, se eleva al cuadrado, x al cuadrado. Aquí tengo x al cuadrado y extremos con extremos, medios con medios. 3 medios, está bien. 1 más 1 medio es 3 medios. Ya, entonces, la derivada segunda de u respecto de x dos veces es simplemente y al cuadrado sobre x al cuadrado más y al cuadrado. Todo esto elevado a 3 medios. Listo. Ya tengo la primera derivada. Me falta la segunda. Me falta ahora la derivada de u respecto de y dos veces. Ya tengo una. Listo. Ahora me falta la otra. Ya tengo esta, entonces ahora yo puedo derivar esta ecuación, bueno, lo voy a hacer de este lado. Puedo derivarlo ahora respecto de y. ¿Por qué respecto de y? Porque necesito también la derivada cruzada, ¿verdad? Bien, entonces, a ver, obtendremos eso también. Aquí sería la derivada parcial segunda de u, primero respecto de x, luego respecto de y, es igual a la derivada respecto de y. Ahora, para hacerlo más sencillo, voy a hacer esto, x más y al cuadrado elevado a menos un medio. Fíjense que aquí yo tengo un producto. Entonces, pero estoy derivando respecto de y. Por lo tanto, aquí sale menos un medio, x al cuadrado más y al cuadrado, todo esto, menos 3 medios, porque menos un medio, menos uno es menos 3 medios, aquí es al cuadrado, ¿no ven? Todo esto por derivada de regla de la cadena, dos veces y. Entonces, aquí yo tengo que la derivada segunda de u, primero respecto de x y luego respecto de y, es 2 con 2 se cancela, x por y menos, obviamente,
sobre x al cuadrado más y al cuadrado elevado a 3 medios. ¿Sí? Listo, ya tengo la segunda. Ahora me falta, ay, este último de aquí, este de aquí. Ya, ese de ahí. Bien, a ver, derivaremos este último de aquí. Listo. A ver, nuevamente hay que derivar esto ahora respecto de y. Pero fíjense que la ecuación tiene la misma forma que la derivada, entonces esto fija va a salir así, ¿no veía? Esto ya es cuando ya tienes cuando ya, ¿cómo se dicen? Ya te las sabes todas. Bueno, no todas, la verdad, no. Yo creo que creer que lo sabes todo está mal. Siempre hay algo nuevo que aprender. Pero miren, aquí tengo x, entonces obviamente aquí debería dar x al cuadrado. ¿Por qué digo esto? Porque miren, la forma es la misma para la derivada parcial de u respecto de x y para la derivada parcial de u respecto de y. Es la misma. Estoy seguro que va a salir así. Porque miren, como ha salido aquí, en x ha salido y, entonces en y debería salir x. A ver, ¿cómo? Ya está. Entonces, ahora sí, podemos reemplazar en la ecuación número 2 o comprobamos. No, no nos alcanza tiempo, comprobaremos nomás. Por ahí nomás, ¿no me creen? Que se las estoy charlando, me dicen. A ver, por ahí nomás no me creen, entonces vamos a resolver. A ver, derivamos esto respecto de y. La derivada del numerador aquí simplemente sería raíz de x al cuadrado más y al cuadrado. Menos y por y. Todo esto dividido entre raíz de x al cuadrado más y al cuadrado. Todo esto sobre el denominador. Todo esto elevado al cuadrado. Ah, no, no, no. Se eleva al cuadrado, pero ya se va con la raíz, ¿no ven? Listo. Ahora, miren, aquí, si resuelvo esto en álgebra, va a ser x al cuadrado más y al cuadrado menos y al cuadrado, les he dicho. Todo esto, x al cuadrado más y al cuadrado, todo esto elevado a 3 medios. Listo. Entonces, la derivada segunda de u respecto de y, dos veces va a ser simplemente igual a x al cuadrado sobre, ay no, no, está bien, x al cuadrado más y al cuadrado, todo esto elevado a 3 medios. Listo. Ahora sí, todas estas, que bueno, estamos en la ecuación número 2, entonces a ti te voy a llamar la ecuación número 3, tú vas a hacer la ecuación número 4 y tú vas a hacer la ecuación número 5. Entonces, todas estas yo puedo reemplazarlo en la ecuación número 2, ¿verdad? Entonces, digo 3, 4 y 5 en la ecuación número 2, ¿ok? Entonces tengo el diferencial segundo de u. El diferencial segundo de u es igual a, bueno, aquí sale y cuadrado raíz de x al cuadrado más y cuadrado. Aquí está, ¿no ve? Miren, fíjense que me pide la segunda derivada por el diferencial de x al cuadrado. Aquí tendría y cuadrado, x al cuadrado más y cuadrado elevado a 3 medios. ¿No? Entonces aquí sería y al cuadrado, todo esto por el diferencial de x al cuadrado. Menos, no, más. Aunque no, sí es menos, porque, a ver, más. Miren, me dice dos veces la derivada segunda de u, primero respecto de x, luego respecto de y. Y ahora tenemos, es menos, x por y es la ecuación número 4, ¿no ve? X al cuadrado más y al cuadrado, todo esto elevado a 3 medios por el diferencial de x por el diferencial de y. Más, fíjense que la ecuación número 2 ahora me pide la derivada segunda de u respecto de y dos veces. Ya, entonces aquí, ¿cómo sería? ¿Cuánto es? Aquí es x al cuadrado
sobre x al cuadrado más y al cuadrado, todo esto elevado a 3 medios por el diferencial de y al cuadrado. Bien, bien. Ahora, fíjense que puedo factorizar x al cuadrado más y al cuadrado, ¿no? Esto, a ver. Y listo. A ver, 1 sobre x al cuadrado más y al cuadrado elevado a 3 medios, ¿no? Aquí tengo y al cuadrado por el diferencial de x al cuadrado. Aquí falta un 2, ¿no? Menos 2 veces xy. Qué curioso que salga como un trinomio cuadrado, binomio cuadrado perfecto, perdón, trinomio cuadrado perfecto. Más x al cuadrado. Listo. Miren, esto es un trinomio cuadrado perfecto. Entonces, yo esto lo puedo expresar de esta manera. ¿Qué es la manera ya más? Aquí sería y por el diferencial de x menos x por el diferencial de y, todo esto elevado al cuadrado dividido entre todo esto elevado a 3 medios. Bien, ¿alguna pregunta con el diferencial total, chicos? 3 minutos, ya falta 3 minutos para... ¿Tienen alguna pregunta, muchachos? Eso de vez en cuando entra la diferencial total, pero ya les dije, esa es la interpretación de, bueno, informal, por así decirlo, de la diferencial total. ¿Sí? Y sí, tiene varias aplicaciones en resistencia de materiales, por ejemplo, yo lo vi en mecánica de materiales. Vi estas diferenciales, el operador Nabla también se puede transformar. Bueno, ¿alguna pregunta, muchachos? Ya, de la práctica resuelvan 10 ejercicios, ¿ya? Ya, y así 58, vamos a dejar de grabar la clase.